Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga en esta mañana. Es un gozo estar en la casa del Señor. Yo me siento como en mi casa porque me gusta venir a esta iglesia. Así que pueden tomar sus asientos, hermanas y hermanos, y cantar himnos al Señor. Para mí es rememorar los viejos tiempos. Pero no tenemos que vivir de los viejos tiempos, porque el Señor siempre tiene nuevas cosas para nosotros. No es que tenemos que vivir de las memorias del pasado, sino que a veces es lindo recordar para saber de dónde el Señor nos sacó. Es lindo recordar para saber cuánto tiempo llevamos en la casa del Señor. Pero el Señor tiene nuevas cada día las bendiciones que Él nos quiere dar. En esta mañana quería compartir una palabra que el Señor me dio en esta semana para ustedes en el libro de Primera de Samuel, capítulo 4. Primera de Samuel, capítulo 4. Y vamos a leerlo en la historia del libro de este pasaje que ahora les voy a contar. Y vamos a leer algunos versículos, y estos versículos, capítulo 4 de Primera de Samuel, si ya lo tienen, vamos a compartir esta palabra. Versículo 2 dice: y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000. El versículo 4: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Escúchenme la historia un poquito. El pueblo de Israel estaba en una batalla con los filisteos. El pueblo de Israel ya había empezado a decaer. Había un tiempo que había empezado a decaer su relación con Dios, y entonces el pueblo de Israel pensó y sabía que el arca significaba la presencia de Dios. Ellos sabían, el arca de Dios era símbolo, y era que la presencia de Dios estaba en el pueblo, en medio del pueblo. Por eso ellos tenían el arca de Dios. Entonces ellos dijeron: bueno, perdimos esta guerra, esta batalla, vamos a llevar el arca hasta el lugar donde vamos a pelear. Y sabiendo que el arca representaba la presencia de Dios. ¿Qué pasó cuando ellos llevaron el arca? Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Hasta los enemigos sabían que ese arca había sido traído al campamento. Y en el versículo dice el 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido otra vez. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron a Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Elí era el sumo sacerdote, y Ofni y Finés eran sus hijos. El versículo 19: y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Icabod. Icabod es el título de este mensaje. Icabod significa traspasada es la gloria de Jehová. Icabod significa sin gloria, porque en ese momento que él nació fue robada el arca,
fue robada lo que significaba la presencia de Dios. Era el símbolo de la presencia de Dios. Elí era un sacerdote, el sumo sacerdote, y él era el encargado de enseñar la ley, de estar ministrando la ley y en la presencia de Dios en el pueblo. Pero acá cometió algunos errores que podemos ver para nosotros aprender. Dice que Elí tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y en el versículo de 1 de Samuel 1:3 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio, y estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. O sea que ellos eran gente especial, porque eran sacerdotes. Y el versículo 12, capítulo 2, versículo 12 dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. De un capítulo a otro, ¿qué pasó? Se vinieron abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en estos pasajes que hemos leído? Se descuidó el llamado. Elí descuidó el llamado. No educó bien a sus hijos. Sus hijos tomaron un camino equivocado y no fueron reprendidos. Acá, si nosotros leemos el capítulo 2, dice el pecado de los hijos de Elí. Es tremendo lo que hacían. Era terrible cómo ellos pecaban. Ellos estaban hasta en la puerta del templo teniendo relaciones sexuales. Era una cosa terrible lo que ellos hacían. No, ellos tenían una investidura que era de sacerdotes y ellos descuidaron su llamado. Les interesó el dinero, les interesó la fama, les interesó la chapa que ellos tenían y descuidaron el ministerio. Estoy hablando de cuántos años atrás, pero pensemos acá en el presente. ¿Qué es lo que está pasando en hermanos? Yo les digo que yo no conozco a nadie de ustedes. No sé la vida de ustedes de nadie, pero Dios sí conoce. Y yo quería hablar de este Icabod, que este Icabod significa sin gloria. Descuidó el ministerio, descuidó el llamado. Elí no cumplió el rol de padre espiritual. Él quizás educó y enseñó al pueblo, pero descuidó el rol de padre espiritual. Cuando nosotros vemos acá que ellos quisieron llevar el arca del pacto, el arca que significaba la presencia de Dios, allí también estaban los hijos de Elí. Y Dios no bendice la desobediencia, hermanos. Dios, bajo ningún punto de vista ni circunstancia, bendice nunca bendice la desobediencia. Ellos llevaron el arca de Dios porque pensaron que yendo ellos y llevando el arca de Dios, es como que sacaron chapa. Acá venimos nosotros, acá vamos a ganar. ¿Qué pasó? Perdieron la batalla. Nunca debemos ir a una batalla en pecado. Dios nos perdona, nos restaura y nos da las fuerzas para nuevamente luchar, ir a la batalla, pero nunca en desobediencia. Los hijos de Elí llevaron el arca de Dios pensando que esto iba a traer una gran batalla ganada, pero se equivocaron. Ahí mismo ellos encontraron la muerte, porque ellos mismos fueron muertos en ese lugar. Dios nunca bendice la desobediencia. ¿Cómo revertir eso? ¿Cómo revertir esta historia de Icabod? Pensando en el presente. Vimos qué pasó en el pasado, pero ¿cómo revertimos esto en el presente que puede estar pasando? Dios sabe y conoce mi corazón primeramente. ¿Cuánto tiempo yo necesito esta palabra? Que sin gloria, que el Icabod nunca sea en mi vida. Que no haya Icabod en este tiempo, en esta iglesia. Que no haya Icabod en la iglesia del Señor, hermanos. Sin gloria. Que la presencia de Dios esté siempre en nuestras reuniones, que la presencia de Dios esté siempre en mi vida, porque a veces pensamos que porque ya vivimos un tiempo, que estamos bien con el Señor, que ya llevamos unos años en el camino del Señor, entonces como que hacemos las cosas de taquito.
taquito. Y nunca el Señor bendice cuando hacemos las cosas de taquito, porque no sabemos todo. Siempre tenemos que aprender en el camino del Señor. Siempre estamos aprendiendo, hermanos. Por más que pasen los años y pensemos que bueno, ya sabemos todo, en el camino del Señor es un aprendizaje. Y siempre el Señor está a nuestro lado, porque debemos nosotros revertir cuidando el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios a nosotros nos llamó con un propósito. Él tiene un propósito para ustedes, chicas, que hoy cumple 15 años. ¿Hoy es el cumpleaños? Hoy, justo hoy. ¿A qué hora nacieron las chicas? ¿A qué hora? De la mañana, o sea que ya tienen 15 años. Dios las formó y las formó a las dos juntas. ¿Son gemelas o mellizas? Gemelas. Más todavía propósito de Dios, porque no es tan fácil. Gemelas. Hay mellizos, hay embarazos de uno, pero gemelares hay pocos. Así que Dios tenía un propósito especial para ellas. Y Dios las formó y las creó para un propósito especial en la vida. Quizás ellas ya van pensando y ya van sabiendo cuál es el propósito o el ministerio que ellas tienen. Quizás no lo saben todavía, pero hay un propósito especial para ellas. Para cada una de las chicas que hoy están, Dios tiene un propósito. Para cada uno de los muchachos que hoy están, Dios tiene un propósito especial. Los llamó. Y aunque vos puede ser que a veces pensás que Dios no te ve, que Dios se olvidó de vos, que tenés un montón de problemas en la escuela, con los amigos, complejos que muchas veces tenemos con nuestro cuerpo, con nuestra manera de ser, que no sé hablar, pero Dios tiene un propósito y a pesar de todo, Él lo va a cumplir. Aunque vos no quieras cumplir el propósito que Dios tiene para vos, Dios te llama con amor. Si te llama con amor, aceptá y corre a cumplir el propósito, porque Dios te llama o con amor o con dolor. Trata de que sea con amor siempre, porque con dolor sufrimos. Entonces, el Señor tiene un propósito. ¿Cómo revertir los sicabod? El Señor cuidando del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios a cada uno nos llamó. Puede ser que tengamos 15 como las chicas, qué lindo tener 15 años, cumplir los 15, estar en esa etapa que nos enamoramos, que vemos todo tan lindo, que me miró, no me miró, que ay, me mandó una flor. No sé si existe todavía eso, sí, supongo que sí, pero tan linda esa etapa. Las chicas que están en esa edad dicen, ay, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a terminar de predicar esta mujer? Pero yo estoy dando palabra de Dios. Así que realmente el Señor esté con nuestras... ¿Se escucha bien? El Señor esté con nuestras vidas y realmente cumplamos el propósito. Cuando nos alejamos del Señor, sabiendo que nos estamos alejando, hermanos, pagamos caro los errores. ¿Cuántos pueden decir? A veces sí, la verdad que me equivoqué y pagué caro el error, pero acá estoy de vuelta, a lo mejor con media cachirula, pero volví al Señor, porque el Señor te ama con un amor eterno y siempre está con los brazos extendidos esperándote. Aunque nos vayamos lejos, aunque te hayas ido lejos, aunque te hayas perdido o quizás seas, como decimos, un alma errante, un alma descarriada. Somos todos creyentes, ¿no? Entonces saben de qué estoy hablando cuando decimos, ay, un alma apartada, un alma descarriada, hablamos, ¿no? En ese término hablamos, ¿no? Que a veces parece medio así, diciéndolo entre nosotros parece medio así fuerte, pero es verdad, es un alma que se apartó del Señor, pero el amor del Señor lo vuelve a traer, porque somos llamados para servirle. Cuando somos llamados para servirle, no hay circunstancia que te aleje del Señor. Te alejas por un tiempo, pero vas a volver. De alguna manera, las que están orando por los hijos van a volver un día, hermanas. Aunque quizás no lo veamos nosotros, pero van a volver. ¿Cuánto estamos orando por familiares? Pensamos, decimos, ay, no se convierte, ni el Señor lo puede convertir. Pero saben que para el Señor no hay nada imposible. El Señor lo va a convertir de alguna manera.
Y no va a ser a lo mejor con la palabra que nosotros le damos, sino con la palabra que a lo mejor le dio, no sé, uno que venía de allá lejos, que lo vio una sola vez y le dio una palabra y eso tocó su corazón, porque ese era el momento para esa persona. Entonces a veces Dios no obra como nosotros queremos. Dios quiere que convertamos a nuestro esposo, a ver si algunas están orando por el esposo. Ay, parece que pasan los años y a este gordo, este negro no lo convierte ni nadie. Con amor, no negrito con amor, este gordito con amor estoy diciendo. Pero en el nombre del Señor sigan orando, hermanas, porque hay recompensa. ¿Cuánto estamos orando quizás por hijos, como dije antes, que pueden estar lejos del Señor, pero van a volver porque hay madres que están orando? Y cuando hay madres que oran y doblan sus rodillas, esa oración entonces la tienen en su redoma. Dios las ve, están delante del Señor. Las lágrimas que vos derramás por tus hijos están delante de la presencia del Señor. Este Icabod que estábamos hablando, para poder revertirlo, es cuidando el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Lo entendimos, hermanos? Amén, hermanos, que cada uno tenemos el propósito. También revertimos este Icabod cuando honramos la casa del Señor, cuando honramos el ministerio, el llamado, porque primero Dios nos llama para ser sus hijos, pero a veces Dios nos llama, y gloria a Dios, porque Dios nos llama para cumplir un ministerio dentro de la casa del Señor o en el barrio. Dios tiene un ministerio especial y ese ministerio debemos cumplirlo con excelencia, aunque sea cantar un himno, hermanas, con excelencia, aunque sea barrer el templo, con excelencia, aunque sea predicando a una multitud, con excelencia, aunque sea pastoreando, con excelencia, porque Dios quiere lo mejor. Nunca tengamos en menos lo que Dios nos llamó, hermanos, porque yo siempre digo, y a veces cuando estamos enseñando en los institutos bíblicos decimos esto, que Dios te llamó y Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros, pero si vos no lo cumplís, Dios te baja de un ondazo y levanta al otro que está sentado en el último banco. ¿Me entendieron lo que dije, no? Que Dios no le cuesta nada levantar a otros. ¿Y cómo nos sentimos cuando Dios levanta a otros? Pensamos, recién vino y ya está tan arriba, tan levantado por el Señor, que predica, pero nosotros no quisimos hacerlo muchas veces. Entonces nunca tengamos en menos el ministerio que Dios nos ha dado. Honremos al Señor con el ministerio que Él nos ha dado. Segundo, entonces, honrar el servicio. No queremos ser Icabod, sino debemos ser con gloria. Nunca olvidemos esto de sin gloria, que nunca ministremos sin gloria, que nunca sirvamos al Señor sin gloria, porque realmente eso va a traer tristeza a nuestro corazón. El Señor nos use con todo lo que Él tiene. El Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros si nos ponemos en sus manos, hermanos. Si queremos hacer nuestro propio camino, no nos va a ir bien. Pero si nos ponemos en las manos del Señor, chicas, Él tiene algo especial para cada uno de ustedes. Tiene cosas hermosas. Tiene una linda pareja, un hermoso esposo, un buen hogar, algo que ustedes están pidiendo, porque no creo que ninguna diga, no, para mí no es eso, no. Todas las chicas nos queremos casar. Yo cuando tenía una chica en la iglesia que decía, no, para mí no es eso, hermanas. Yo, mi oración a los 18 años era, Señor, si me vas a dejar soltera, llévame de esta tierra. Así era mi oración, es verdad. Gracias a Dios apareció mi esposo. El Señor no me llevó, apareció mi esposo. Entonces nos casamos y Dios no me llevó de la tierra. Pero mi oración era esa. Pero el Señor tiene para cada una de nosotras algo especial. Yo no sé si soy reunión de hermanas, ¿no? Yo estoy hablando a las chicas, pero puede ser que sea para todos, hermanos, no es solamente para las chicas esto. Es para todos. Entonces, el Señor tiene algo especial. Prepararnos bien para honrar al Señor en su casa, en el ministerio. Así sea que des una palabra, que des un tratado, que hagas la leche para cuando vienen los chicos,
El Señor sabe cómo lo haces. No seamos quejabanza, sino seamos alabanza siempre al Señor. Amén. La obediencia no es un sentimiento. Ay, no, yo no siento obedecer hoy. No, la obediencia es una acción, hay que obedecer. No es si yo siento o no siento. En ningún lado de la palabra del Señor dice, cuando sientas, levanta tus manos, alaba al Señor. Cuando sientas, obedece. No, la palabra dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. La palabra del Señor dice que lo alabemos todo el tiempo. La palabra del Señor dice que le honremos, que ofrendemos, que le diezmemos, que le alabemos, que le sigamos. No dice si lo sentimos. O encontrar en algún lado donde dice que lo sintamos. No, hay que hacerlo. Así que debemos obedecer al Señor, es una acción. Cuando nosotros servimos al Señor con excelencia y con obediencia, ahí el Señor se manifiesta. Y puede ser que en nuestra vida haya pasado que a lo mejor sintamos que la gloria del Señor por un tiempo se fue de nuestras vidas. Pero en este día, hoy, podemos volver a tener lo que una vez tuvimos. Que nuestra oración sea, Señor, que tu gloria llene mi vida primero, llene todo mi ser, llene mi corazón. Cuando la gloria del Señor está en nuestro corazón, en nuestro ser, el Señor sana nuestro interior. ¿Cuántas veces nosotros tenemos como mujeres, como hombres que hemos venido del mundo, a los pies del Señor, tenemos a lo mejor heridas del pasado, pero cuando la gloria del Señor está en nosotros, esas heridas se van sanando, ya los recuerdos no duelen tanto, porque el Señor está obrando en nuestro corazón. Cuando la gloria del Señor está en nuestra vida, nosotros podemos hablar y nuestra palabra bendice, aunque digamos solamente un hola, pero nuestra palabra bendice, porque la gloria del Señor, y la gloria del Señor se contagia también a nuestros hermanos. Así que, hermanos, en este día, hoy, marquemos un antes y un después, que no haya Icabod en nuestra iglesia, que no haya Icabod en mi vida primeramente, que no sea nunca sin gloria, sino que siempre sea lo que Dios quiere que sea. Vos sos lo que Dios dice que sos. Dios dice que sos un hijo bendecido, que sos un hijo amado, que sos un hijo que Él te ama, que dio su vida por vos. Vos tenés lo que la Biblia dice que tenés, lo que Dios dice que tenés. Y vos podés hacer lo que Dios dice que podés hacer. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que no hay circunstancia difícil para los hijos de Dios, porque con Dios podemos sobrepasarla, con Dios podemos seguir adelante, con Dios y con la gloria de Dios en nuestra vida podemos estar en comunión con Él y servirle de todo corazón. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar en esta hora.